La esclavitud fue una parte omnipresente de la sociedad romana y constituyó una parte integral de la economía. Los esclavos desempeñaban diversas funciones, desde tareas domésticas, tutoría, trabajo físico hasta roles administrativos. Bajo la ley romana, los esclavos eran considerados propiedad o bienes muebles, no personas. Esto significaba que eran legalmente equivalentes a objetos inanimados, con profundas implicaciones para su estatus legal y social. Debido a que los esclavos eran considerados propiedad, podían ser comprados, vendidos o heredados, al igual que cualquier otro bien. También podían ser regalados o utilizados como pago de una deuda. Los esclavos carecían de derechos legales o protecciones. No podían poseer propiedades, celebrar contratos ni entablar demandas legales. Además, no estaban protegidos contra el abuso físico o el maltrato por parte de sus amos. El dueño de un esclavo tenía casi un control total sobre su vida. El amo podía decidir dónde viviría el esclavo, qué tipo de trabajo realizaría, si se casaría e incluso si viviría o moriría. Los esclavos estaban completamente a merced de sus dueños. En la antigua Roma, existía el principio legal de responsabilidad colectiva en lo que respecta a los esclavos. Según este principio, si un esclavo mataba a su amo, todos los esclavos que pertenecían a ese amo y vivían bajo el mismo techo debían ser ejecutados, incluso si no tenían participación en el crimen. El propósito de esta ley draconiana era servir como un elemento disuasorio. Se pretendía desalentar a los esclavos de asesinar a sus amos estableciendo consecuencias severas que afectarían no solo al individuo culpable, sino a todos los que los rodeaban. De esta manera, la ley también buscaba fomentar que los esclavos se vigilaran mutuamente para evitar que tal acto ocurriera. Este principio de responsabilidad colectiva se demostró vívidamente en el caso de Lucio Pedáneo II, un senador romano asesinado por uno de sus esclavos en el año 61 después de Cristo, durante el reinado de Nerón. Todos los esclavos en la casa, hombres, mujeres e incluso niños, aproximadamente 400 personas, fueron ejecutados como forma de castigo colectivo. La ejecución de la casa de Pedáneo II generó una controversia significativa en Roma. Hubo protestas por parte del pueblo, y algunos miembros del Senado intentaron intervenir y detener la ejecución masiva. Sin embargo, otros argumentaron que la ley debía mantenerse para evitar futuras rebeliones de esclavos. A pesar de las protestas, las ejecuciones siguieron adelante. A pesar de la falta de derechos, los esclavos podían ser liberados por sus amos, un proceso conocido como manumisión. Una vez liberados, los esclavos se convertían en libertos y adquirían ciertos derechos, aunque aún no estaban al mismo nivel que los ciudadanos romanos nacidos libres. La historia ha conservado pocos nombres de libertos. Uno de los más conocidos es Pitágoras, quien fue uno de los cercanos asociados del emperador Nerón e incluso llegó a ser su esposa en un matrimonio simbólico y controvertido. Hay varios personajes históricos destacados que nacieron como esclavos pero luego se convirtieron en libertos. Epicteto fue un filósofo estoico griego que nació esclavo en Hierápolis, Frigia, actual Pamukkale, Turquía, y vivió en Roma hasta su destierro, cuando se trasladó a Nicópolis, en el noroeste de Grecia, para abrir una escuela de filosofía. Horacio, o Quinto Horacio Flaco, fue uno de los principales poetas líricos romanos durante la época de Augusto. Su padre probablemente fue un esclavo liberado por su amo, y Horacio, por lo tanto, era nacido libre. Es conocido por sus odas, epístolas y sátiras. Fedro fue un fabulista romano nacido en Macedonia y llevado a Roma como esclavo. Más tarde fue liberado por Augusto. Fedro es reconocido como el primer escritor en latinizar libros enteros de fábulas, utilizando el metro yámbico del modelo griego. Publio Ciro fue un escritor latino conocido por sus sentencias. Era sirio y fue llevado como esclavo a Italia, pero con su ingenio y talento, ganó el favor de su amo, quien lo liberó y educó. Marco Antonio Félix fue el procurador romano, gobernador de la provincia de Judea, que ahora es Israel, Palestina y partes de Jordania, Líbano y Siria, bajo el emperador Claudio. Sirvió desde alrededor del 52 al 60 DC. Su periodo de gobierno estuvo marcado por disputas internas y disturbios que manejó con severidad. Félix fue originalmente un esclavo, luego fue liberado por Antonia Menor, la madre del emperador Claudio y la abuela del emperador Nerón.
Esto convirtió a Félix en un liberto de la casa imperial, un estatus que venía con ciertos privilegios. Como procurador, Félix es más conocido por sus interacciones con la incipiente comunidad cristiana. Según los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén y llevado ante Félix para ser juzgado. Estuvo bajo custodia de Félix durante 2 años antes de ser transferido a Roma. La fuente más común de esclavos era la guerra. Cuando las fuerzas romanas conquistaban un territorio, a menudo esclavizaban a una parte de la población vencida. Esta práctica no era exclusiva de Roma, muchas sociedades antiguas hacían lo mismo. Cuanto más se expandía el imperio, más esclavos eran llevados a Roma. Los piratas y bandidos que operaban en el Mediterráneo a menudo capturaban personas para venderlas como esclavos. En algunos casos, se saqueaban pueblos enteros con el propósito de capturar esclavos. Los romanos también importaban esclavos de fuera de sus fronteras a través del comercio. Los esclavos se comercializaban a gran escala, especialmente desde áreas como África, Gran Bretaña y el Este. Los hijos de los esclavos, conocidos como Bernae, eran automáticamente esclavos. Esta era otra fuente común de esclavos. En tiempos anteriores, los ciudadanos romanos podían ser forzados a la esclavitud o nexum debido a deudas impagas. Sin embargo, la ley Lex Poetelia Papiria, promulgada en el 326 a.C., abolía esta forma de esclavitud para los ciudadanos romanos. Si bien los esclavos en la antigua Roma eran en su mayoría oprimidos y tenían derechos limitados, no permanecieron pasivos ante su opresión. La revuelta de esclavos más famosa fue la Tercera Guerra Servil, conocida comúnmente como la Revuelta de Espartaco. Espartaco era un gladiador tracio que, junto con unos 70 seguidores, escapó de una escuela de gladiadores en Capua. Derrotaron a varias legiones romanas y atrajeron a miles de esclavos a su causa, creando una crisis importante para la República Romana. A pesar de sus éxitos iniciales, la revuelta fue finalmente aplastada por las fuerzas de Marco Licinio Craso. Espartaco murió en batalla, y los rebeldes supervivientes fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia como advertencia a otros esclavos. Euno fue un esclavo sirio que se convirtió en uno de los líderes de la Primera Guerra Servil, una importante rebelión de esclavos contra la República Romana. Euno era conocido por su personalidad carismática y su afirmada capacidad para realizar milagros y prever el futuro. Se convirtió en un líder destacado durante la Primera Guerra Servil, que tuvo lugar en Sicilia de 135 a 132 AC. Se dice que inicialmente sus compañeros esclavos lo eligieron como líder de la revuelta debido a su carisma y supuestas habilidades sobrenaturales. Después de que comenzara la revuelta, Euno adoptó el nombre de Antíoco, en honor a los famosos reyes helenísticos, y afirmó ser un profeta de la diosa siria Atargatis. Se estableció como rey y lideró un ejército que supuestamente llegó a alrededor de 70.000 esclavos. A pesar de algunos éxitos iniciales, las fuerzas de Euno fueron finalmente derrotadas por el ejército romano. Según relatos históricos, Euno fue capturado y encarcelado por los romanos, donde al parecer murió. Salvio, quien adoptó el nombre de Trifón después de un gobernante seleucida, fue un esclavo que se convirtió en una figura significativa durante la Segunda Guerra Servil, una importante rebelión de esclavos en Sicilia que tuvo lugar entre el 104 y el 100 a.C. Salvio fue inicialmente esclavo de un cierto Epicrates y al parecer trabajaba como pastor de ganado. Se describía como muy elocuente y tenía una constitución física fuerte, lo que le ayudó a ganar el respeto y la lealtad de sus compañeros esclavos. Cuando estalló la rebelión de esclavos en Sicilia, emergió como uno de los líderes. La rebelión comenzó como resultado de las duras condiciones enfrentadas por los esclavos en Sicilia, especialmente aquellos que trabajaban en las minas y en grandes propiedades. Tras una serie de victorias contra las fuerzas locales y otros éxitos, Salvio fue proclamado rey y adoptó el nombre de Trifón en honor a Diodoto Trifón, un gobernante seleucida que también había surgido de orígenes oscuros. Bajo el liderazgo de Trifón, los rebeldes resistieron con éxito contra las fuerzas romanas durante varios años. Lograron controlar grandes partes de Sicilia, incluso acuñando su propia moneda. Sin embargo, la rebelión fue finalmente sofocada por el general romano Manio Aquilio.
Estas revueltas, aunque finalmente no tuvieron éxito, representan desafíos significativos al orden social romano. Resaltan las tensiones y contradicciones inherentes al sistema de esclavitud en la antigua Roma. A pesar de las brutales sanciones impuestas a aquellos que se rebelaban, los esclavos no eran simplemente víctimas pasivas, sino que a menudo buscaban resistir su esclavización.